Tu abogado fácil. Lo legal hecho fácil. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tu Abogado Fácil. Tu Abogado Fácil es lo legal hecho fácil. Y el día de hoy tenemos a la abogada Marlene Markowitz, experta en temas de migración de Guatemala. La abogada fundadora de Marlene Markowitz Law Office, estadounidense de primera generación con raíces en Guatemala. Tiene una amplia experiencia de representación legal en asuntos de inmigración, incluyendo asilo, peticiones familiares, ciudadanía y ajustes de estatus. Ha representado a clientes de diferentes jurisdicciones dentro de Estados Unidos. Es una amplia defensora de la justicia social, aboga por la reforma migratoria y políticas humanas para proteger a los inmigrantes indocumentados. En su firma respalda personalmente cada caso con un enfoque especial en abogar por los clientes y sus familias en temas de inmigración y defensa penal. ¿Cómo comenzó y cómo llegó a especializarse tanto en leyes de inmigración? ¿Qué la motivó a decir, ok, me voy a especializar principalmente en temas y leyes de inmigración? Bueno, esa es una pregunta muy curiosa para mí, porque muchas personas llegan a ser abogados, ¿verdad? Con esa pasión, eso ya le enseñaron desde algún principio, ¿verdad? Yo no tengo abogados en mi familia, así que soy la primera abogada y soy la primera con educación a nivel universitario aquí en los Estados Unidos de mi familia. Aunque pasé por cosas de inmigración, porque soy inmigrante, nací en Guatemala, no había pasado con tanto dolor como otras personas y tanta angustia ese proceso, porque lo hicimos antes que yo tenía conocimiento. O sea, yo tenía 2 meses cuando me vine a los Estados Unidos. Lo diferente, o no sé si es diferente, pero en los Estados Unidos uno no se especializa en una rama de ley hasta que uno no empieza a trabajar. Y a mí lo que me pasó fue que yo nunca tuve ninguna clase de inmigración en la escuela de leyes. Yo pensé que iba a ser abogada penal, defensora de los criminales. Eso era lo que a mí me apasionaba en ese momento. Pero el primer trabajo que conseguí después de graduarme de la escuela de leyes y de conseguir mi licencia y pasar el bar exam, que es un examen de 2 días que uno hace en los Estados Unidos para hacerse abogado. Cuando ya pasé por todo eso, el primer trabajo que yo pude conseguir en ese tiempo, cuando estábamos como en medio de una recesión, era en una firma de abogados de inmigración. Yo pensé que todos eran formularios y que era como una ley fácil y que uno no necesitaba un abogado necesariamente para ese proceso. Y ahí me di cuenta qué tan difícil es la ley de inmigración. Y yo creo que eso fue lo que me atrajo, que fue tan difícil aprenderlo y que el proceso que está pasando en las personas en un caso de inmigración definitivamente que los afecta para el resto de su vida. Y de ahí nació esa pasión en mi primer trabajo. ¿Cuál de ellos sé que son los desafíos legales más significativos para estos migrantes? ¿Y cuál es el error más común que cometen los migrantes centroamericanos al intentar establecerse en Estados Unidos? Ya están allá. ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Por qué no logran quedarse o no lo logran hacer legalmente? Primero es la mala información, ¿verdad? Siempre escuchan las noticias de su tío, de su vecino, pero nunca de un abogado de inmigración, al menos antes de venir a los Estados Unidos. Entonces ya con las redes sociales hay un poco más de información, pero a la misma vez uno se tiene que recordar que la información que uno recibe de las redes es poquito, ¿verdad? Es poquita información rápida para llamarte la atención y a veces las personas escuchan lo que quieren escuchar y no entienden al 100% qué es lo que están haciendo cuando están migrando a los Estados Unidos. Y ese es uno de los problemas más grandes que yo veo. Es que no se informan bien y que hay mala información y que también la traducción de las leyes del inglés al español común no siempre tiene el mismo significado. Entonces, por ejemplo, el asilo, las personas muchas veces piensan que el asilo es el solo entrar a los Estados Unidos y piensan en la palabra común, pero no se dan cuenta que la palabra asilo tiene una definición legal internacional muy específica y que no es para personas que simplemente quieren un mejor futuro. Rompiendo mitos. Bueno, uno de los mitos es exactamente sobre el asilo, que uno entrando a los Estados Unidos, uno obtiene asilo, que yo entré por el asilo. Ese es un mito. Uno no entró por el asilo, uno entró porque lo están procesando para ser deportado. Y eso es uno de los mitos más grandes que yo veo, que las personas dicen, es que yo entré por asilo. Y cuando me dicen, tengo corte, y yo les digo, ok, pero ¿tú sabes por qué tú tienes corte? Me dicen, sí, porque yo entré por asilo. No, el caso de la corte es donde tú te tienes que defender contra la deportación, porque a ti te están acusando de estar en los Estados Unidos indebidamente
porque entraste sin visa. Y ese es el mito número 1 que yo veo, es que las personas no entienden que la corte no es un proceso de asilo, la corte es un proceso de deportación. Y yo sé que muchísimos migrantes que nos están viendo van a decir, bueno, pero ya estoy trabajando, o sea, llevo varios meses aquí, o sea, no me pueden sacar. Y sabemos que no es así. ¿Qué es lo que ocurre cuando ya el migrante ya está trabajando y se siente establecido? Bueno, esas personas están viviendo en los shadows, están viviendo en una vida debajo de la mesa, ¿verdad? Le están pagando debajo de la mesa, están haciendo todo de una forma donde no están establecidos. Sí hay muchas cosas donde uno sí tiene derecho, no importa si uno tiene papeles o no tiene papeles de los Estados Unidos, pero aún así uno nunca va a recibir, por ejemplo, el seguro social que uno está pagando en un trabajo de regreso. Uno está pagando impuestos que nunca les van a regresar a uno, que uno no puede recibir esos servicios sociales. Entonces es muy importante saber que estés establecido aquí no quiere decir que nunca te van a poder sacar de los Estados Unidos y deportarte físicamente. La deportación física puede demorar muchos años. También puede ser muy rápido y esto es bastante factor de suerte. ¿Cómo impactan las políticas de inmigración actuales en Estados Unidos a la viabilidad de ese sueño americano para los migrantes centroamericanos? Las leyes permanecen iguales. Las leyes de inmigración no han cambiado desde 1996. Lo que va cambiando es la política, es la discreción del fiscal, por ejemplo. Cuando estamos con un presidente republicano, el presidente republicano no va a dar tanta discreción a los fiscales que llevan los casos, por ejemplo. O cuando uno viene con una visa tal vez de trabajo y es muy diferente a un caso de deportación, pero tal vez en una visa de trabajo tienes que demostrar más allá de cómo no le estás quitando ese puesto o trabajo a un americano que cuando tenemos un presidente demócrata. Usualmente los demócratas son más amistosos con los inmigrantes que los republicanos. Entonces eso lo que va cambiando es cómo las reglas son enforced. Una persona puede ser mucho más estricta durante un presidente republicano que con un presidente demócrata. Igual, al final del día siempre es un ser humano que está tomando decisión sobre tu caso y ahí es donde entra el factor de suerte que también les trato de explicar a mis clientes, que no porque tu caso sea idéntico al de otra persona quiere decir que vas a tener el mismo resultado, porque la persona que está tomando la decisión en tu caso es una persona diferente. Y aún siendo el mismo juez y todo igual, un día ese juez se puede despertar de buenas y otro día puede estar de malas. Tantas variables influyen en la toma de decisión. ¿Cuál considera usted que es el obstáculo número 1? El obstáculo número 1 no es el político, porque las leyes esas de 1996 que son tan rígidas y que no dan mucha discreción fueron puestas por un presidente demócrata. Así que no siempre, aunque puede ser más amistosos, no siempre lo que ellos ponen en pie nos va a ayudar como inmigrantes. Igual el presidente Obama fue el que más deportaciones hizo y sí fue amistoso con los inmigrantes a los que no tenían un historial criminal, por ejemplo, pero sí deportaron a muchas personas en ese tiempo. Entonces eso es bastante factor de suerte siempre y siempre lo va a seguir siendo. Eso no cambia. El que tú tengas el caso igual que otra persona siempre va a ser diferente, no importa quién esté en la política. Para usted, ¿cuál sería el top 3 de derechos legales esenciales que los migrantes de repente no conocen, pero que son cruciales para entender que le benefician en su estadía en Estados Unidos? Número 1, que siempre tienen derecho a un abogado. Aunque el gobierno no lo pague, uno siempre tiene derecho a consultar con un abogado, a tener abogado en cualquier proceso en los Estados Unidos, ya sea con inmigración, comprar una casa, comprar un carro, uno siempre puede ir con un abogado y asesorarse en lo que sea. Número 2 es casarse en los Estados Unidos. Hay personas que piensan, yo no me puedo casar en los Estados Unidos porque no tengo documentos. Ese es un derecho fundamental de cualquier persona en los Estados Unidos. A veces yo les digo, piensen en los turistas. Los turistas pueden venir a los Estados Unidos y casarse y hacer una boda donde quieran. Igual, tú siempre
siendo indocumentado o haberte pasado el tiempo de tu visa, también te puedes casar en los Estados Unidos, no importa. Y tercero, ser dueño de propiedad. Hay muchas personas que dicen, yo no puedo tener propiedad en Estados Unidos. No, tú puedes tener propiedad, puedes tener negocio. Tampoco el estar indocumentado te va a parar de tener una propiedad o negocio. Tú puedes tener cosas en los Estados Unidos y tener derecho total sobre eso. ¿Cuál sería el mejor enfoque legal para los migrantes centroamericanos que desean regularizar su estatus en los Estados Unidos, aproximarse al sueño americano? O sea, número uno, obviamente, abocarse a un abogado. Siempre primero hablar con un abogado y en eso ir entendiendo la diferencia entre abogados y notarios, al menos en los Estados Unidos, y que no tienen la misma definición que en otras partes del mundo, ¿verdad? Especialmente en Centroamérica, porque sí hemos visto en muchas personas que nos asesoran bien y que son víctimas de fraude por eso. Así que hay que siempre verificar con quién uno está hablando. Y de ahí, si uno quiere regularizar su estatus, uno tiene que ver, siempre hacerse como un chequeo médico, es como yo lo digo, ¿verdad? Tal vez el año pasado no había nada que se podía hacer, pero tal vez la política de este año ha cambiado y sí puedes hacer algo este año. Tal vez no sea la residencia, pero tal vez un permiso de trabajo, o tal vez algo en tu vida ha cambiado que te da la habilidad de aplicar para algo. Lo malo de todo esto es que muchas veces si una persona es soltera, tal vez está pagando impuestos, pero no le ha pasado absolutamente nada, está tranquilo en los Estados Unidos, no hay forma de que esa persona vaya a poder arreglar, desafortunadamente. Entonces, pero si te casas el año siguiente, puede ser que ahí sí llegues a poder tener alguna habilidad de arreglar tus documentos, o si eres víctima de un crimen, entonces es como un chequeo médico. Ir una vez al año para ver si ha cambiado algo en tu vida, donde ahora sí calificas para algo. ¿Qué consejo le daríamos a esos migrantes que están buscando salir? ¿Qué consejo les podríamos dar hoy? Primero es ver si hay alguna forma legal de poder hacerlo, ¿verdad? Si se piensan venir indocumentados, primero hay que pensar a ver si hay alguna forma legal. Tal vez sí lo hay y no lo sabía simplemente porque es una de esas maneras donde no se habla mucho. Como una visa religiosa, si trabajas para una iglesia, posiblemente puedes conseguir una visa religiosa o una visa cultural, algo dependiendo a qué te dedicas. Hay muchas personas que quieren venir a buscar trabajo ya estando en los Estados Unidos, pero tal vez deben de buscar el trabajo antes de venir a los Estados Unidos, porque así tal vez lo pueden peticionar en vez de venir de forma irregular. Pero si hay una persona que ya está convencida que se vienen de cualquier forma, primero que se aseguren que van a estar seguros, ¿verdad? Número uno, la seguridad personal de cada persona. Y de ahí saber que uno se debe asesorar inmediatamente con un abogado o con una organización sin fin de lucros de abogados para asegurarse que si hay algo que sí califican para algo, que están enterados desde el momento en que entraron. Desafortunadamente hablo con muchas personas que vienen ya años después y en ese momento podrían haber calificado para algo, especialmente cuando vienen bien jovencitos, menos de 21 años o menos de 18 años. A veces cuando se les pasa el tiempo, se les pasa la oportunidad de poder aplicar para algo. Tratemos de buscar la vía legal para ir en busca del sueño americano, como tanto lo hemos mencionado. Muchas gracias por la invitación, fue un placer. Tu abogado fácil. Lo legal hecho fácil.